Muy buenas tardes, ¿estamos listos? Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Padre, estamos listos. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Estamos listas. Bueno, Buenas tardes, Padre. muy buenas tardes, Fimita. Bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entramos pues en la reflexión sobre el Triduo Pascual. Textos que ya están en el nuevo pan de la palabra, ¿va? Ya se usa ese libro. Sí, ahí está. No, entonces comenzando con el 1, que es Jueves Santo, y así nos vamos, porque ahora da inicio justamente el 1 de abril. Bueno, es un poquito para orientarnos sobre el texto que vamos a utilizar. Y luego saber que entramos en los 3 días, pero naturalmente por ser una reflexión sobre lo que vamos a celebrar el domingo de la resurrección, hay mucho texto que queda pues sin reflexionar, que sería el jueves, el viernes y el sábado, que pues no tenemos una reflexión, diríamos, por el momento. Dado que el Viernes Santo tendremos la reflexión durante la mañana, ya como han visto en el horario, calendario que se ha puesto en la página, para que estén enterados de que tendremos siempre el retiro el Viernes Santo. Para aquellos que lo quieran hacer en presencial, pues por favor me lo hacen saber para que yo sepa cuántas personas vienen. Por cuestiones prácticas en relación a lo que hemos hecho siempre, pues en esta oportunidad no tengo que decirles que les vamos a hacer comidita, porque no sabemos cuántos van a venir y no me atrevo. Entonces cada quien vamos a traer nuestro sándwich para ese día, de manera que quien trae más y quiera compartir, pues lo puede hacer, ¿va? El Viernes Santo tendremos alguna cosita ahí, pero no necesariamente como en otros años, porque pues no sé cuántos van a venir, si es que va a venir alguien, ¿va? De todas maneras lo estamos preparando para pasarlo en línea y tenerlo también en presencial, ¿verdad? Eso será lo que nos ocupará los días, en día Viernes Santo, con el horario ya establecido, y quien no se conecte, pues tendremos de todos modos los oficios a las 3 de la tarde para quien solo venga a los oficios, y quien quiera participar, pues de todo ya cuenta ahí con el horario. Así es como lo vamos a hacer. Nos preparamos pues para llegar al momento culmen del Triduo Pascual. Los 3 días están totalmente ordenados, que litúrgicamente está pensado como un solo día, como también está pensada la octava de Pascua como un solo día, litúrgicamente hablando, porque corresponde al espíritu de la presentación de lo que la Sagrada Escritura tiene. De manera que jueves por la noche, que ya es viernes, ¿verdad? Porque el día litúrgico comienza, diríamos, un día antes, comienza con el anochecer. Por eso hablamos siempre de unas primeras vísperas, o hablamos de
la misa pre-festiva el domingo, que es sábado, por esa visión que se tiene en la liturgia de que se celebra el misterio, pues durante un día que comienza en el atardecer y termina al día siguiente con el atardecer. Por eso ustedes observan que jueves es el atardecer noche del viernes. Entonces ya sería viernes, estamos comenzando pues, con la cena, la institución de la Eucaristía, y el viernes, que diremos, el viernes sería desde jueves, que termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comienza ya el Shabbat, que va terminando a las 6 de la tarde del sábado, y el domingo que comienza justamente con la vigilia, porque ya es domingo. Por eso hablamos de 3 días o triduo pascual. ¿Por qué tiene la particularidad de presentarse como un solo día de liturgia? Porque el jueves, que comienza el día del ya viernes, hablemos de la cena del Señor, con esto se inaugura el triduo pascual. Históricamente se habla del momento en el que el Señor instituyó la Sagrada Eucaristía, con los temas que aparecen ya después en la reflexión, como la institución de la Sagrada Eucaristía, como la institución del sacerdocio y como la institución del servicio fraterno, el amor. Así pues se ha manejado a lo largo del tiempo. Las palabras de la Eucaristía que estarán marcadas en este jueves, la Eucaristía tendrá como evangelio capítulo 13 de San Juan. Y es aquí donde quisiera que prestaran atención, porque vamos a utilizar el evangelio según San Juan en el capítulo 13. Entonces, más conocido como el del lavatorio, pero que es el tema eucarístico. El tema eucarístico en San Juan abarca capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, capítulo 17. Porque el 18 es el prendimiento, que lo leeremos el día Viernes Santo. Capítulo 18 y 19. Y el capítulo 20 es el que nos corresponde reflexionar hoy, pero como ven, la liturgia tomará los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 8 capítulos que estarán distribuidos en la liturgia desde el Jueves Santo hasta el Domingo de la Resurrección. Y seguiremos con el Evangelio según San Juan a lo largo de la cincuentena pascual, para que vean pues cómo está ordenado en la liturgia de la Iglesia y qué importancia tiene ahora enfocarnos sobre la visión del Evangelio según San Juan. Cuando celebremos Corpus Christi, entonces se tomarán los textos de la institución eucarística. Será según San Marcos, que corresponde a este año. Pero como ven, la Iglesia tiene ordenado esto así, de manera que no nos desliguemos de esta orientación para poder interpretar adecuadamente estos textos litúrgicos. Demos inicio pues comenzando con nuestra oración. Ante el misterio tan sublime y trascendente, pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y valorar
lo que implica y significa su victoria sobre la muerte con su resurrección. Señor Jesús, te buscaban entre los muertos, querían encontrarte en una tumba, buscaban a un muerto, pero tú habías resucitado. La muerte no te detuvo, estabas vivo y sigues vivo. Venciste la muerte resucitando. Hoy que celebramos tu victoria, tu vida, tu presencia entre nosotros, te pedimos que nos ayudes a sentir la alegría de saber que tú estás a nuestro lado, porque estás vivo, porque estás resucitado. Haznos experimentar el gozo y la paz que sintieron tus discípulos al verte resucitado y así ser capaces de dar razón de nuestra fe en ti, como el crucificado que ha resucitado. Amén. Como introducción, vamos a ver esto. Son conmovedoras las palabras apasionadas con las que Juan comienza su carta. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, escribe el autor: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, es lo que les anunciamos, la de vida. Entonces aquí ya en esta pequeña introducción queremos recordar lo siguiente, que la palabra de Dios se hizo carne, que Dios palabra es eterno, es palabra creadora en el tiempo, en la eternidad, junto con el Padre y el Espíritu Santo, proyectan este mundo creado. El esbozo de la creación del hombre está en ellos. Dios eterno, en el tiempo, para manifestar con signos, con palabras, con gestos, con cómo se encarna en la vida lo divino, Dios se hizo hombre. Su venida es en la temporalidad, es un tiempo, como San Juan lo explicó, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Eso está en el prólogo, en Juan 1:14, cuando dirá que la palabra se humanó, porque la finalidad de su venida es mostrar el signo significante de Dios mismo encarnado como el primero, como la primera persona de la nueva y definitiva humanidad. La humanidad se entiende desde la encarnación, que es la manifestación plena de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso el texto nos dirá ahora, el jueves, dirá que terminado el tiempo, Jesús vuelve al Padre, porque Él viene de Dios en el sentido de que es eterno y se hace carne. Y ahora, en este paso desde la liturgia de Jueves Santo al domingo de resurrección, se da el paso definitivo. Ese paso que es el retorno del Hijo al Padre. El retorno, porque Él es Dios. Viene de Dios y vuelve al Padre. Distinto de nosotros los humanos. Nosotros los humanos somos creados, seres creados. No venimos de Dios, porque Dios nos creó en la tierra. Cuando morimos,
vamos a nuestro encuentro con Dios. Primer encuentro en la historia, pues, que ya será parte de lo eterno. Nosotros vamos hacia el Padre en la presencia de Cristo resucitado. Vamos al Padre. Solo Él vino y por eso vuelve al Padre. Nosotros no volvemos porque nunca hemos estado ahí. Nosotros hemos sido creados y en la medida en que nos preparemos para ese encuentro definitivo, estaremos con Él. Por eso, hablando ya de una experiencia inolvidable e irrepetible la suya. No obstante, para ser testigos de Cristo, no es indispensable haber caminado con Jesús de Nazaret por los caminos de Palestina. Por lo tanto, ya en esta breve introducción, ustedes pueden darse cuenta de lo que esto significa. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Aquí solo con un par de dudas. Una es que pues estamos haciendo ya el repertorio, el listado de cantos para el Domingo de Resurrección. Bien. Pablo, que tampoco ha conocido personalmente a Jesús, fue nombrado testigo. Ponte en pie, que para esto me ha aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de lo que te haré ver. Y recibió del Señor esta tarea. Lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Por tanto, lo que hemos dicho anteriormente, no obstante, para ser testigos de Cristo, no es indispensable haber caminado con Jesús de Nazaret por los caminos de Palestina. Es decir, tenemos nosotros el privilegio de ser testigos. Porque Pablo, que tampoco conoció a Jesús personalmente, el mismo Jesús en su aparición lo nombró testigo. Habiendo caído, según el texto, le dice, ponte en pie, que para esto me he aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de lo que te haré ver. Y recibió del Señor esta tarea. Entonces recibe la misión. Lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Pablo, que no estuvo con él, ha sido ahora enviado para ser testigo. ¿Testigo de qué? Testigo del encuentro. Eso es lo que está ahorita en la mente, que el que se le llama testigo es porque ha tenido el encuentro con el resucitado. Para ser testigo, basta haber visto al Señor realmente vivo más allá de la muerte. Verlo más allá de la muerte, pues los textos bíblicos nos hablarán de apariciones, nos hablarán de manifestaciones, nos hablarán de signos, nos hablarán de diverso modo, nos van a plantear cómo contemplar a Cristo resucitado. Las formas como nos lo muestran los evangelios, pues responde a un género literario concreto. Y por eso siempre que estudiamos la Sagrada Escritura, estamos planteándonos qué género literario utiliza el autor para poder comprender mejor el mensaje que nos está ofreciendo. Testimoniar no equivale a dar buen ejemplo, a
A veces nosotros pensamos que testimoniar pues es eso, dar buen ejemplo de vida. Eso es ciertamente útil, pero el testimonio es otra cosa. Lo puede dar solamente quien ha pasado de la muerte a la vida, quien puede afirmar que su existencia ha cambiado y adquirido un nuevo sentido desde el momento en que fue iluminada por la luz de la Pascua, quien ha experimentado que la fe en Cristo da sentido a las alegrías y a los sufrimientos e ilumina tanto los momentos felices como los tristes. El encuentro con Cristo ilumina toda la vida. Ahora, notemos que estamos hablando de un encuentro. Y cuando uno tiene ese encuentro permanece, de manera que ilumina toda la vida, los gozos, las esperanzas, las tristezas, todo está envuelto en esa experiencia de encuentro. Tratemos de preguntarnos, ¿es la resurrección de Cristo un punto de referencia constante en todos los proyectos que llevamos a cabo cuando compramos, vendemos, dialogamos, compartimos una herencia, cuando decidimos tener otro hijo, o pensamos que la realidad de este mundo no tiene nada que ver con la Pascua? Quien ha visto al Señor no hace ya nada sin Él. Nuestro corazón se abre a la comprensión de las Escrituras. Está aquí en rojo para que lo captemos. Si nuestro corazón se abre a la comprensión de las Escrituras, veremos al Señor. Acerquémonos pues a los textos bíblicos que nos ofrecen el testimonio de los hechos de los apóstoles. Grandes éxitos. El Salmo 117, tendremos la secuencia el domingo de resurrección, Colosenses 3, 1 al 4 y Juan 20, 1 al 9. Acercándonos al primer texto, Pedro tomó la palabra y no cuesta ver a saber quién tiene puesto ahí su teléfono, ¿sabe qué está haciendo? Pedro tomó la palabra y dijo: ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea, a partir del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Ellos le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él, en su nombre reciben el perdón de los pecados. Entremos ahora a la comprensión del texto, no olvidando que lo más importante es el texto que se ha proclamado. La explicación es simplemente para poder captar mejor el sentido del texto litúrgico. Esta lectura está tomada del quinto de los 8 discursos de Pedro que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La escena transcurre en Cesarea
en la casa del centurión Cornelio, donde se ha reunido un grupo de paganos que está a punto de recibir el bautismo. Cesarea, en la parte norte, está la Galilea, y la parte norte de la Galilea, la mejor de las tierras, las ocupó Roma, y Herodes el Grande construyó una gran ciudad romana allí. Allí vivía naturalmente Poncio Pilato, y las gentes de gobierno vivían en Cesarea, no vivían en Jerusalén. Los reyes, como Herodes Antipas, estaban en Galilea y otros lugares más donde, pues, depende de la época que uno esté leyendo, pues se sitúan los personajes. Pero en este caso se habla de Cesarea, que es un lugar pagano, porque es la tierra del César, que está ahí colindando pues con Galilea. Se retoma ese texto porque en Mateo 16, pues es cuando Jesús habla del efecto que puede tener esa ciudad en sentido negativo, del Hades, ¿verdad? Que está ahí, que es un respiradero de un volcán que con el fuego que saca, pues quema lo que sea. Por eso ahí se da el texto: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues por esas razones, pero aquí estamos ahora simplemente ubicando a un personaje. La escena transcurre en Cesarea, en la casa del centurión Cornelio, donde se ha reunido un grupo de paganos que está a punto de recibir el bautismo. Es precioso este pasaje porque representa en síntesis la predicación que se hacía en las primeras comunidades cristianas, poniéndola en boca de Pedro, el autor de los Hechos. Intenta conferir al discurso una autoridad y garantía oficial. Veamos pues cuáles son los puntos esenciales de la predicación primitiva. Ante todo, hace referencia a la vida de Jesús. Notemos cómo el evento de la resurrección es lo que se va a predicar. Quizás, dicho de alguna forma, en la iglesia, pues tenemos tanta actividad o tanta celebración determinada que se ha ocultado a Jesús. Parece que Jesús no es el centro de la visión, diría, porque estamos pues rodeados de tanta actividad. Y prevalece a veces las figuras de los santos, prevalecen, y Jesús queda opaco porque se utiliza a Jesús, pues, pero porque santificó al santo, pero el santo parece lo más importante, y de hecho, pues ha sido un poquito cómo se ha opacado al evento de la resurrección. Nos pide ahora el texto que sea Jesucristo el centro de todo. Todo tiene que estar iluminado, bañado con la luz de la resurrección. Por eso viene indicado también el lugar y el tiempo del inicio de esta actividad. Todo ha comenzado en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Lo que ocurrió antes, pues su infancia y juventud transcurrida en Nazaret, interesa nuestra curiosidad, pero no constituye un punto de referencia de nuestra fe. Pedro se refiere a hechos concretos, verificables, conocidos de todos, porque la fe se basa no en lucubraciones, es decir, especulaciones esotéricas, ni tiene que ver con un personaje de la mitología, sino más bien con un hombre concreto que vivió en un lugar y en un tiempo bien preciso.
Hubiéramos deseado que Pablo hiciera alguna alusión al anuncio de la buena noticia, pero se limita solamente a resaltar la transformación concreta del mundo realizada por Jesús. Esto es suficiente para probar que ha comenzado una nueva realidad. ¿Cómo han respondido las personas a su mensaje? Es el segundo punto. El segundo punto de la predicación se refiere a lo que han hecho los hombres. Ellos no han reconocido en Jesús al enviado de Dios y le dieron muerte colgándolo de un madero. Es toda la trama que hemos venido reflexionando en los evangelios y que se acentúa en los primeros 3 días, lunes, martes y miércoles, en el que aparecen tanto personajes como discípulos, como también, diríamos, el cómo se ponen de acuerdo las autoridades, tanto religiosas como civiles y militares, para entablar el juicio por el cual Jesús debe morir. Por eso todos le dieron, diríamos, el juicio negativo y lo condenaron a muerte. ¿Pero por qué? Porque no lo conocieron. Ellos no han reconocido en Jesús al enviado de Dios. Y Dios, pues, ¿cómo ha reaccionado? Dios, dice Pedro, no podía abandonar a su siervo fiel. La pasión se da en el misterio de la Santísima Trinidad. Es el Hijo quien sufre en comunión con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Porque el Hijo de Dios no puede vivir sin esta comunión eterna. Así que es el Hijo mediante la humanidad que sufre, pero es Dios mismo quien sufre este dolor tan grande de morir. Por eso es importante la interpretación que se va a hacer sobre la muerte del Señor, que es morir a. Nosotros morimos permanentemente en cambios que se producen en la vida. Morir a una ilusión que se tenía interna y no se realizó, pero esa muerte que queda ahí marca la vida. Nuestros sentimientos, todo lo que nos pasa, pues tenemos que vivir ciertas muertes y nos duelen pues las muertes. Morimos con los que han partido a la eternidad. Nos duele, morimos. Por eso al hablar de muerte no es simplemente este paso a la eternidad, sino también el morir ahora. Por eso decía el Evangelio el domingo 5, si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Así que su obra se opone, su siervo fiel, prisionero de la muerte, por esto lo ha resucitado. Su obra se opone a la de los hombres, quienes producen la muerte, llevan al sepulcro. Dios es quien levanta y conduce a la vida. Este es el artículo fundamental de nuestra fe. Se vindica la misión de los discípulos a partir de la resurrección. Finalmente viene indicada la misión de los discípulos. Ellos son los testigos de estos hechos y han sido enviados a anunciar y a dar testimonio de que Jesús ha sido constituido juez de vivos y muertos. Esta verdad forma parte del credo y no se trata de una amenaza, sino que es un mensaje de alegría. Los apóstoles deben decir a todos que Jesús no es un juez que condena, sino el modelo con el que Dios compara la vida de todo hombre, declarando que su vida ha sido un éxito o un fracaso. Porque Jesús no es un juez que condena,
sino es el modelo con el que Dios compara la vida del hombre. Entonces el modelo es Cristo. Y yo voy a comparecer ante el tribunal y el juzgar será comparándome con su Hijo Jesucristo. Si yo tengo las actitudes, si yo tengo los valores de la persona de Cristo, que he tenido todo este tiempo de vida para ir viendo a Jesucristo cómo vivió. Y en ese sentido Jesús es el juez en cuanto que es el modelo, el paradigma de un auténtico Hijo de Dios. Por eso decimos que el modelo con el que Dios compara la vida de todo hombre, declarando que la vida del hombre ha sido un éxito o ha sido un fracaso. Porque el ideal del cristiano es alcanzar la vida eterna, pero para vivir con el eterno tiene que parecerse al eterno. Y el eterno encarnado es la persona de Cristo. No existe pues una instancia superior. Los judíos no podrán apelar a su fe en Dios o a la observancia de la ley. El punto de referencia establecido por Dios no son las leyes, las tradiciones, ni ningún otro criterio humano, sino Jesús y solo Jesús. Por eso hablaba yo del cristocentrismo que debe tener la fe cristiana. Es verdad que, como les he dicho, que por tanta celebración o reflexión que está en contacto con Cristo, pues, pero el centro de la reflexión cristiana tiene que estar en su persona, no como objeto. Ahora veremos un poquito más adelante por qué Jesucristo es el paradigma de la salvación. Los apóstoles son sus testigos, porque han estado con Él, han comido con Él y bebido con Él, han oído sus enseñanzas y han visto los signos que ha hecho. Son testigos por su vida ejemplar. Perdón, no son testigos por su vida ejemplar, sino por haber hecho una experiencia única y estar en grado de comunicarla a quien quieran escuchar con honestidad y pureza de corazón. La clave es hacer la experiencia con Cristo. Entonces, por eso se vindica la misión de los discípulos. Repasando un poquito lo que hemos venido considerando, pues hablamos de este hecho de la predicación, la referencia permanente del cristiano a la vida de Jesús. Ahora, ¿cómo han respondido las personas a ese proyecto? Y se vindica la misión de los discípulos, que es ser testigos, pero testigos de una experiencia única. Y esa experiencia única es la que uno está en grado de comunicarla a quienes quieran escuchar con honestidad y pureza de corazón. Esto no se impone, es un don de Dios. Pero cuando uno ha tenido la experiencia, vive su experiencia única. Yo me he dado cuenta, cuando uno se enamora, ya le pueden decir un montón de cosas alrededor de lo que uno está haciendo, pero como uno está enamorado, sigue en lo suyo. ¿Y qué le importa a lo demás? Pensemos en el enamoramiento a la persona de Cristo y nuestra centralidad en este personaje en quien yo tengo mi experiencia de vida y que lo que digan los demás no me importa, no me interesa, porque la centralidad de mi vida está en la persona de Cristo. La segunda lectura tomada de la carta a los de Colosas, en el capítulo 3, versículos 1 y 4, 1 al 4, no es 1 y 4 porque el punto a veces nos puede equivocar,
Vamos a ver cómo estamos aquí. Sí, aquí puse 3, 1 al 4, como corresponde. Entonces, dice el texto, por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él, llenos de gloria. El texto pues, nos lleva a lo siguiente. Pablo, escribiendo a los cristianos de Colosas, les recuerda que en el día del bautismo, ellos han nacido a una vida nueva, vida que tendrá su plena realización no en este mundo, sino en el mundo de Dios. La fe en esta vida nueva es lo que distingue a los creyentes de los ateos, quienes dicen estar convencidos de que el hombre puede alcanzar la salvación en este mundo, contando solamente pues con sus fuerzas. Aunque se pudieran resolver pues todos los problemas materiales, ¿verdad? La comida y el bienestar para todos, con dolor y enfermedad finalmente vencidos, todavía quedarían pendientes en el fondo del corazón del hombre preguntas sin respuestas como ¿por qué vivo y por qué muero? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Solo Cristo muerto y resucitado tiene una respuesta satisfactoria a estos interrogantes. San Pablo nos dice que los cristianos no tengan que interesarse, Pablo no dice, que los cristianos no tengan que interesarse por las realidades de este mundo. Al contrario, ellos deben trabajar y comprometerse a fondo como el que más por un mundo mejor. La diferencia está en que el cristiano sabe que la plenitud de la vida no puede conseguirse aquí en la tierra. Las obras buenas no pueden faltar, dice la lectura, pues son una manifestación de la vida nueva, son signos de su presencia. Son como los frutos, pues, que pueden brotar y crecer solamente de un árbol vivo y frondoso. Vamos directamente al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. En el segundo domingo de Pascua tendremos los otros versículos 10 al 28. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Hasta aquí el pasaje del Evangelio. Comencemos diciendo ahora o repitiendo lo que el texto nos ofrece.
por la mañana, dice temprano, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro. Todavía estaba oscuro. En estas primeras palabras del Evangelio del día de Pascua se perciben, casi se pueden respirar, los signos de la victoria de la muerte. Todo está en silencio, nada se mueve, quietud, y una mujer sola y asustada se mueve en la oscuridad de la noche. La muerte parece dominarlo todo y el silencio y la oscuridad celebran el triunfo. El poder, el principio de la fuerza, la discriminación, la injusticia, la levadura de la astucia, parecen que finalmente han prevalecido sobre las fuerzas de la vida. Veamos en cambio lo que sucede cuando María descubre la tumba vacía. La escena cambia, como por arte de magia. Sobrecogidos por una emoción repentina, todos los personajes son sacudidos de su letargo y comienzan a moverse rápidamente. María Magdalena corre a buscar a Simón Pedro, que se precipita a salir afuera con el otro discípulo. Corren juntos, pero el otro discípulo corrió más velozmente. Tomando a todos por sorpresa, el día después del sábado, la vida explota con toda su fuerza. Dios intervino y abrió la tumba. Pero María Magdalena aún no lo sabe. Piensa que el cadáver ha sido robado. La suya es una reacción natural y espontánea. Es el primer pensamiento que se cruza por la mente de cualquier persona que se encuentre ante una tumba vacía. Uno se puede quedar inmóvil delante de esta primera constatación o buscar un sentido a lo que acaba de constatar. Ante la muerte nos podemos resignar y llorar o podemos abrir el corazón a la luz que llega de lo alto. La Magdalena sale momentáneamente de escena y es como si pasara el testigo en la carrera de la fe a los otros dos discípulos. Uno es conocido, es Pedro, y el otro discípulo no tiene nombre. Generalmente se dice que se trata del evangelista Juan, pero esta identificación se hizo mucho más tarde, unos 100 años después del fallecimiento del apóstol. Puede ser que sea el discípulo a quien Jesús amaba. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, esta figura tiene sin duda también un carácter simbólico que se debe poner en evidencia. Este discípulo cuyo nombre no se conoce está siempre vinculado de alguna manera a Pedro. Entra en escena junto a Andrés. ¿Recuerdan? A los dos un día ven pasar a Jesús, le pregunta dónde vive, lo siguen y se quedan con él toda la noche. ¿Qué tiene que ver Pedro con esto? Tiene mucho que ver, porque el discípulo sin nombre llega a Jesús antes que él. Y en Juan 1:35 al 40, recordarán, estos textos se leyeron en los primeros días después de Navidad. Y ahí se decía que fue Andrés el que siguió a Jesús. Él le siguió y le preguntó, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo, ven y verás. Estuvieron, dice, con él aquel día, y al día siguiente salió corriendo. Son los verbos que se utilizan ahora en la resurrección y que se utilizan en el momento en el que el testigo, que es Andrés, va corriendo a decirle a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y ahora también vamos al sepulcro y el testimonio es, hemos encontrado el gran signo de la presencia del resucitado.
De este discípulo ya no se hablará ya más hasta la última cena, cuando Jesús declara que entre los 12 también hay un traidor. ¿Quién lo descubre? Solo quien puede reconocer a los que están del lado de Jesús y a los que están en contra de él. No es ciertamente Pedro, sino el discípulo sin nombre que reclina su cabeza en el pecho del Señor. Pero como ya lo hemos planteado en otras oportunidades, en la cena del Señor, que está en 13, 23 al 26, que será el texto del próximo jueves, celebraban la Pascua la gente libre. Es celebrar la Pascua, pues entre el judío y el griego, lo hacían en triclinios y comían recostados. En la cultura judía solo los varones. En la cultura griega pues eran hombres y mujeres recostados, de manera que los pies quedaban pues como tal, ¿verdad? Al aire, quedan libres. Por eso en la última cena Jesús lavó los pies y era fácil hacerlo porque los pies estaban extendidos. Pero no es el objeto hoy de nuestra reflexión, sino recordar pues que el discípulo amado que estaba recostado junto al maestro, al dar la vuelta, pues si uno está acostado, le queda en el pecho al otro. Y esto es lo que relata el Evangelio. Luego, pues después de haber planteado esto, durante la pasión, mientras que Pedro se detiene y niega conocer al maestro, el discípulo cuyo nombre no se conoce tiene el coraje de seguirlo, entra en la casa del sumo sacerdote y permanece cerca de Jesús durante el proceso. Pedro no se encuentra en el Calvario, ha huido. En cambio, el discípulo a quien Jesús ama está con el Maestro, se encuentra al pie de la cruz con su madre. Luego viene el pasaje evangélico de hoy día en la que Pedro es nuevamente vencido, ya sea en la carrera terrena que en la espiritual, como veremos en breve. En el mar de Galilea también es este discípulo a reconocer a Cristo resucitado con el nombre que aparece en la orilla. Pedro se dará cuenta solo más tarde. Por último, cuando es invitado por Jesús a seguirlo, Pedro no tiene el coraje de hacerlo solo, siente la necesidad de tener a su lado al discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es entonces? ¿Y a quién representa? Porque no tiene nombre. El discípulo amado representa al verdadero discípulo de todos los tiempos. Este evangelio fue escrito pues finales del siglo I y ya los apóstoles han muerto y los nuevos discípulos, la comunidad de verdaderos discípulos, son los discípulos amados del Señor. El auténtico, aquel que cuando encuentra a Jesús no duda, lo sigue inmediatamente, quiere conocerlo y saber más de él. Se olvida incluso de dormir solo con tal de estar con él. Lo conoce lo suficiente como para saber de inmediato quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Lo sigue aun cuando sea necesario dar vida. No tiene nombre porque cada uno de nosotros es invitado a poner pues el propio nombre. El discípulo amado tiene ese espacio para que yo le ponga mi propio nombre. Si yo me considero discípulo del Señor, ese es mi espacio. Soy el discípulo amado. Pero vemos ahora a esta pareja de discípulos que corren a la tumba. Es el verbo correr, ¿verdad? No es caminar simplemente, sino correr.
El discípulo sin nombre llega primero, se inclina y ve las vendas en el suelo, pero no entra. Llega también Simón Pedro, que entra, ve las vendas en el suelo y el sudario que se puso sobre la cabeza de Jesús no estaba por tierra con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Nada milagroso. No hay aparición de ángeles, por doquier se ven solo signos de la muerte. Ese es en el Evangelio según San Juan, porque nosotros en los sinópticos sí hay ángeles, aquí no. Tal vez los dos discípulos tienen una intuición, aquella formulada por San Juan Crisóstomo. Quien quiera que se hubiera llevado el cuerpo, dice, no lo hubiera despojado de las vendas antes de llevárselo, ni se hubiera tomado la molestia de quitarle las vendas y de envolver el sudario para dejarlo en un lugar separado. Por lo tanto, el cuerpo no fue robado. Pedro se detiene aturdido y sorprendido. Constata, pero no logra ir más allá. Sus pensamientos están bloqueados ante la evidencia de la muerte. En cambio, el discípulo anónimo logra dar un paso adelante, ve y empieza a creer. Este es el punto culminante de su camino hacia la fe en el Señor resucitado. Ante los signos de la muerte, que son la tumba, las vendas, el sudario, el discípulo comienza a percibir la victoria de la vida. La anotación que sigue aúna a los dos discípulos. Ellos aún no habían entendido la escritura donde se decía que Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Parece ilógico, al menos en lo que respecta al discípulo sin nombre. Pero en este punto el evangelista Juan no está narrando una fría crónica de los acontecimientos, sino indicando a los cristianos de sus comunidades el itinerario por el que se llega a la fe. ¿Cómo se llega a la fe? Se parte de los signos, aquellos relatados en los evangelios. San Juan tiene 7 signos y el 8º signo es la resurrección. Por eso en 2:11 de San Juan dirán que cuando él realizó el signo del cambio del agua en vino, cuando realizó ese signo, por eso es un signo, ¿no? Tiene un significado teológico espiritual. No es la materialización de que hubo abundancia de vino. Es cierto que lo hubo, pues, pero ¿qué significa esto? Y a partir de eso, dice, creyeron los discípulos. Comienzan el proceso de fe a través de estos 7 signos para llegar al signo final. La fe es procesual. La fe, uno comienza con esta parte de introducción que se ve en San Juan y se va teniendo el sentido progresivo hasta llegar a la resurrección, pero que continúan siendo misteriosos e incomprensibles si no nos dejamos guiar por la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Solo son estas las que abren de par en par la mente y el corazón e iluminan interiormente para reconocer al resucitado. El verdadero discípulo no necesita de más pruebas, no necesita verificar como exigía Tomás. Jesús dijo a sus discípulos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Quien aún no cree, considera esto un absurdo, pues, y locura, el regalo gratuito de la vida, porque detrás de este don solo puede ver, pues, signos de muerte. Por eso, diríamos, estos filósofos existencialistas que ateos hablan de la muerte. Hemos nacido para morir. Desde el momento en que naces, te vas acercando a la destrucción total. Pero esa es una mente, diríamos,
que tiene su fijación solo en este estado de vida. O como dice en el libro de la sabiduría, que en el capítulo 2 dicen los que no creen, ¿verdad? Hemos venido a este mundo, no hay prueba de que exista otra vida, así que comamos, disfrutemos, hagamos todo lo que querramos, porque la única historia de lo que vivimos es lo que quedó en la historia, porque lo demás nos desaparecemos para siempre. Pero es una visión, digo, negativa de la vida. Y es ahí donde pues mucha gente vive en ese sentido. Ahora que estamos en esta celebración del Tríduo Pascual, pues la gente lo ve como, lo entiende como un tiempo de descanso de verano. Y no, ni siquiera no les mueve la conciencia en absoluto en pensar en estos misterios sagrados. Pero, claro, es parte también de una ignorancia de la fe que no se sembró desde la infancia y que ahora lo ven desde otra perspectiva en la posmodernidad. Se sacó a Dios de la vida y por lo tanto solo se ve desde la perspectiva de la muerte. Entonces nosotros manejamos, vemos tantas cosas en la vida en la que se ven asaltos, se ven violaciones, se ven secuestros, se ve de narcotráfico, se ve de todo y muertes todos los días. Si uno se queda con esa visión, no da el salto a lo que nos plantea la resurrección. Por eso, quien no cree, aún no considera esto, quien aún no cree, considera esto un absurdo y locura, el regalo gratuito de la vida. Porque detrás de este don solo puede ver signos de muerte. En cambio, es a la luz de la Pascua que el discípulo auténtico comienza a comprender que la vida donada por los hermanos nos introduce en las bienaventuranzas de Dios. El versículo conclusivo del episodio, los dos discípulos regresaron de nuevo a su casa. El versículo 10 casi da la impresión de que todo vuelve a ser como antes, pero no es así. Los dos discípulos han conocido a Jesús, han verificado los mismos hechos y visto los mismos signos, reanudan la vida cotidiana, pero uno de ellos sigue desanimado y decepcionado, mientras el otro es guiado por una luz nueva y sostenido por una esperanza nueva. Hasta ahí tenemos pues la explicación de lo que son los textos bíblicos, de los que uno tiene que retener algunos elementos para entrar en la meditación. Meditar va a ser recordar pues lo escuchado. El inaprensible, el totalmente otro, se deja encontrar en su iglesia con los testigos, enviada a llevar la buena noticia de la resurrección hasta los confines de la tierra. Se requiere pues la misión para ser testigos del resucitado. Entendiendo pues de que no son discursos, no son doctrinas aprendidas, sino que son testimonios de vida. En consecuencia, solo hay una cuestión importante de verdad: ponernos en camino al alba, decir a la madrugada, no demorarnos más, encadenados como estamos por los prejuicios y los temores, sino vencer las tinieblas de la duda con la esperanza. ¿Por qué no habría de suceder todavía hoy que encontráramos al Señor vivo? Más aún es cierto que puede suceder. El modo y el lugar serán diferentes, personalísimos para cada uno de nosotros. El resultado de este acontecimiento, en cambio, será único. Es la transformación radical de la persona. Encuentras a un hermano que no sienta vergüenza de saludarte diciendo: mi alegría, Cristo ha resucitado.
Miren, esto nos hizo pasar penas en mi párroco cuando yo apenas contaba quizás 12, 13 años. En ese tiempo, pues uno no tiene vergüenza cuando es niño. Pero nos hizo llevar un cirio grande. Decía él que para la resurrección todos teníamos que llevar el cirio más grande que tuviéramos, porque había que recibir la luz que es Cristo resucitado, y tal como nos la entregaba en la celebración, teníamos que llevarla desde la iglesia hasta nuestras casas y que permaneciera ardiendo el cirio hasta que se terminara. Claro, allá en mi tierra hay candelas de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 libras, ¿verdad? Entonces son unas tremendas candelas. Y teníamos que cuidar que la luz no se le apagara en el camino. Y con el que uno se encontraba, lo saludaba y le decía: usted sabe que llevo esta vela porque Cristo ha resucitado, Él está en mi vida y ojalá esté en la suya. Y así íbamos diciéndolo en el camino. Por eso ahora que estaba en esta preparación decía, de veras, esta pregunta, ¿no? Preguntarle, ¿encuentras a un hermano que no siente vergüenza de saludarte diciendo mi alegría, Cristo ha resucitado? Pues bien, puedes estar seguro de que ha encontrado a Cristo. ¿Encuentras a alguien entregado por completo a los hermanos y absolutamente dedicado a las cosas del cielo? Pues bien, puedes estar seguro de que ha encontrado a Cristo. Sigue sus pasos, espía su secreto, y llegará también para ti esa hora tan deseada. Todo eso nos lleva a orar. ¿Qué le responde, Señor? Pues que me ha hablado. Y decimos, pues Señor Jesús, que también nosotros nos sintamos llamados, vistos, conocidos por ti, que eres el presente, y podamos descubrir así el valor único de nuestra vida en medio de la inmensa multitud de las otras criaturas. Danos un corazón humilde, abierto y disponible para poder encontrarte y permitir que nos marques con tu sello divino, que es como una herida profunda, como un dolor y una alegría sin nombre, la certeza de estar hechos para ti, de pertenecerte y de no poder desear otra cosa que la comunión de vida contigo, nuestro único Señor. A ti queremos acercarnos en esta mañana de Pascua, con los pies desnudos de la esperanza, para tocarle con la mano vacía de la pobreza, para mirarte con los ojos puros del amor y escucharte con los oídos abiertos de la fe. Y mientras angustiados vamos hacia ti, invocamos tu nombre, que resuena como música y como canto en lo más íntimo de nuestro corazón, donde el Espíritu, con gemidos inefables, llora nuestro dolor y con dulzura y vigor nos envía por los caminos del amor. Amén. Esto que oramos, esto que sentimos en nuestro interior acerca de la palabra, ¿cómo contemplarlo? ¿Cómo hago propio el texto? ¿Estarás en condiciones de reconocer que tu espíritu ha resucitado plenamente en Cristo? Si puede decir con íntima convicción, si Jesús vive, eso me basta. Estas palabras expresan de verdad una adhesión profunda y digna de los amigos de Jesús. Cuán puro es el afecto que puede decir, si Jesús vive, eso me basta. Si Él vive, vivo yo, porque mi alma está suspendida de Él. Más aún, Él es mi vida y todo aquello de lo que tengo necesidad. La acción me lleva a qué me comprometo para demostrar este cambio.
Primero, manifestar nuestra renovación personal y comunitaria ante el mundo que espera los signos de la presencia de Cristo resucitado. Perpetuar su paso de bien, como decía Hechos de los Apóstoles, en las situaciones de injusticia, falta de solidaridad dura y temor humanos. Por último, profundizar nuestra participación en el encuentro con Cristo en la palabra y en los sacramentos de la Iglesia. Cerramos esto ahora con nuestra oración final. Con inmensa alegría proclamemos y anunciemos que el Señor resucitó, que está vivo, que está junto a nosotros, que nos vivifica con su presencia y nos llena de su paz. Señor Jesús, tus discípulos fueron corriendo y vieron que la tumba estaba vacía, que las vendas y el sudario estaban allí. Pero sin ti, tú no estás ahí, porque la muerte no te retuvo. La tumba fue vencida, habías resucitado, ya no debían buscarte entre los muertos, porque tú venciste la muerte, porque resucitaste y estás vivo. Ayúdanos, Señor, a que cada vez más nuestra fe en ti sea la fe en alguien que está vivo y que está a nuestro lado, que nos ama, que nos llena de su paz. Danos, Señor, la gracia de que como Juan veamos y creamos todo lo que tú has hecho y sigues haciendo por nosotros, porque sigues a nuestro lado y nos sigues llenando de tu amor. Amén. Y cerramos pues la presentación y permitimos ahora, si alguien quiere hacer un comentario que nos edifique a todos o alguna pregunta que también nos ayude a comprender mejor este misterio. Padre, buenas noches a todos. Buenas noches, Richard. Me había ausentado un tiempo, pero ya regresé. Qué bien, qué bien. Padre, fíjese que con esto que usted nos ha hablado y con lo que hemos quizás podido leer, yo pues sigo entendiendo de que anteriormente, cuando era niño, el domingo era de tristeza y de pesadumbre, porque yo era asiduo en las procesiones. Yo iba mucho al Santo Entierro y todo eso. Y el ver los cucuruchos de luto y todas esas cosas, pues entonces nos ha llevado a la mentalidad de que la resurrección es la muerte de Jesús es de tristeza. Pero tampoco nos enseñaron de que debe de ser una alegría la resurrección, sino que cabalmente ese día es cuando menos gente anda en las procesiones. Mucho menos el lunes, ¿verdad? Menos el lunes. Entonces, yo pensaría que tal vez si nos alejamos un poco en cuanto a pensar de que la resurrección es una fiesta, al mismo tiempo que puede ser un tiempo litúrgico, debería de ser un estilo de vida para nosotros, el hecho de la resurrección, un estilo de vida, un estilo de mentalidad en nuestras obras y en cómo hablamos y nos comportamos, porque en realidad es una alegría el hecho de la resurrección. Y hoy platicaba algunas situaciones que me han pasado y yo decía que me había alejado de Jesús y en tiempos difíciles y me dicen, no, pues si Jesús siempre ha vivido contigo y entonces Jesús está en ti y ahora con lo de la resurrección digo, sí, Cristo nació y nació en mí, que en ese momento, ¿verdad? Sí, Cristo nació en mí en ese momento, porque también leía una oración que decía, gracias por tener esa tumba vacía, gracias por esa piedra que rodó y destapó la tumba, gracias por permitirme ver y creer. Entonces,
yo llegué a entender de que anteriormente yo decía que la santidad debería de ser el ideal de un buen cristiano, ¿sí? Pero también ser un buen cristiano no es solamente ser buena gente, ¿me entiende? Sino que vivir la resurrección también, porque el hecho de que nosotros vivamos la alegría de la resurrección como una cultura, va a ser de que nosotros podamos comprometernos en esa búsqueda del ideal de ser santos, porque es un ideal que debemos de buscar. Pero ahora le voy a sumar, es el ideal de un buen cristiano buscar la santidad, ¿sí? Pero también debe ser el ideal de un buen cristiano ser como este discípulo amado, en el que al ver y creer nos puede llevar ese mensaje a otros, como en el caso de, creo que es María Magdalena, creo que es la que llega primero, ¿sí? Le dicen la apóstol de apóstoles, sí, porque ella llega y da la buena noticia de la buena nueva de la Pascua. Entonces nosotros podemos seguir en ese camino, llevando ese mensaje de la alegría de la resurrección. Solamente. Muy bien, gracias. Padre, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Yo pues solamente quería compartirles, me parece que la enseñanza es bien profunda y muy sentida, muy práctica, Padre, para uno. Realmente es una bendición, creo yo, que a pesar de yo haber crecido en un hogar que era también, como lo decía Richard, las procesiones eran ir entre el miércoles y el jueves y el viernes, y ya para sábado y domingo, digamos, como que no había como mucha actividad, o a lo mejor lo iban a uno a paseo, no sé. Pero yo tenía en mi corazón, gracias a un sacerdote de hace mucho tiempo que ya falleció, que nos decía que ese era el día de la celebración, porque se nos había caído el velo y entendíamos que esa era la vida a la que íbamos. Es lo que usted ha explicado ahora con tanto detalle, y yo lo creí en ese momento. Yo estaba pequeña, de haber tenido 10, 11 años, y yo siempre le decía a mi mamá que quería ir a misa, sobre todo el día de resurrección, porque para mí ese era un día importantísimo, porque ahí está la verdad que nosotros buscamos. Yo siempre lo supe en mi corazón. Y hablábamos con otros amigos a los que, pues muchos de ellos, algunos evangélicos, otros cristianos que no sabemos todavía mucho qué creen, pero también hay que convenir en eso, exactamente lo que decía Richard. Uno debe de proponerse en su vida que esa resurrección viva todos los días. Es un camino, ¿no?, de vida, y ciertamente le digo, yo les he manifestado muchas veces el tener acceso a muchas cosas no llena, no satisface, no deja esa plenitud que deja, por ejemplo, hoy un lunes santo, escuchar una enseñanza de estas y darse uno cuenta que esta es la verdad, esta es la vida. Esta es la vida. Muy bien, gracias, Rosmunda. Padre, buenas noches. Buenas noches. Al inicio de esta semana, una de las principales cuestiones de la reflexión del Evangelio del día es si realmente creemos que Jesús es Dios. Y cuando usted reflexionaba con digamos, de algunas notas que puede tomar, no me hace, digamos, volver a cuestionar y a confirmar que realmente Jesús es Dios. Cuando usted nos dice, cuando nosotros vamos al Padre, pero Jesús vuelve al Padre porque es Dios que se ha hecho hombre. Y
y que realmente, digamos, nosotros podemos proclamar en nuestra predicación a Cristo ante todo y ser testigos realmente ser testigos realmente de ese encuentro que nosotros hemos tenido con Jesucristo, que es Dios. Y algo que me impresiona mucho hasta cierto sentido es que en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón a las Escrituras, pues veremos al Señor. Ajá. Entonces, esto es un comentario que quería hacerle porque realmente es la fe que nos mueve en lo que creemos, lo que nos hace celebrar y proclamar a este Jesucristo resucitado con alegría, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Padre, Buenas noches. yo le compartí a Romeo hace como unos 2 días, tal vez, que para mí los acontecimientos más grandes de la historia de la salvación, que me da a mí mucha alegría, me llena mucho de gozo, es la anunciación, la pasión, muerte del Señor y la resurrección. Porque son los acontecimientos más grandes donde se manifiesta el gran amor de Dios hacia los hombres y donde los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron y profetizaron todo esto. Entonces es como el culmen, ¿verdad? Donde Dios demuestra su gran amor para nosotros. Para mí, el haber tenido ese encuentro personal con Jesús es donde yo descubrí que había pasado de la muerte a la vida. Así Y es. definitivamente me encuentro con el Señor. Yo pienso que miro una gran diferencia, pues, de antes y después. Porque uno se bautiza y todo, pero uno no ha entendido realmente cuál es el sentido, cuál es el sentimiento, cómo ese amor con que el Señor va transformando la vida de uno. Y lo que decía usted, que ya no es lo mismo, o sea, uno encuentra sentido todo en el Señor y todo lo que uno tiene y piensa gira alrededor del Señor. Y estas enseñanzas a mí me animan a seguir adelante, Padre, a seguir con fe y pidiéndole también a Dios que aumente nuestra fe, porque a veces no actuamos como debería de ser. Pienso que en lo personal me falta mucho, pues, para poder caminar en esto, ¿verdad? Y poder imitar al Señor. Gracias, Padre. Solo otra cosa, solo quería confirmarle nuestra participación el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, Padre. Muy bien, gracias. Primero Dios, que Diosito nos lo permita también, ¿va? Porque uno pone y también Dios dispone. Sí, así es. Pero bueno, aquí los espero. Sí, gracias, Padre. Y otro punto era de que quería también recordarles a todos su participación, si quieren participar, pues, en la elaboración del huerto. Creo que es el jueves temprano, ¿verdad, Padre? Que lo hemos llegado a hacer. Así es. Ajá. A ver a qué hora nos puede abrir las puertas de la parroquia para poder llegar. Ustedes dirán tipo 10, ¿va? Está bien, a la hora que se nos permita poder entrar. Sí, por supuesto. Recordarles a todos los que quieren participar que vamos a estar ahí. Muy bien. Gracias por el anuncio parroquial, Padre. Gracias. Muy bien. Gracias. Padre, ¿podría usted, por favor, decirnos el horario del viernes? El viernes. Sí. A las 8. A las 8. Tenemos una charla a las 8, termina a las 9 y otra a las 10 que termina, no me acuerdo ahorita, pero está en la página. Está en la página de las 2 páginas está el dato. Pero ahorita le digo para estar seguros. Vamos a ver. Yo saqué de ahí de la página el horario, pero es solamente de las celebraciones macro. Cierto. Es que viernes como no es para todos en el sentido de que pues no todos vienen, ¿verdad? Por eso preferí. Porque yo lo saqué de ahí y lo puse en el chat, pero está lo macro. ¿Ah?
Bueno. Pero eso es. Tendremos sí comienza a las 8. Muy bien, gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Julio. Buenas noches, padre. Solo quiero que, bueno, a la hora de lo que voy a comentar, usted me corrija lo que estoy mal, ¿verdad? Usted hablaba de que uno se hacía 2 preguntas: ¿por qué vivo y por qué muero? Ajá. ¿Sí? En base a lo que escuché en toda la charla que usted nos dio, yo puedo decir de que yo vivo para poder llegar a tener esa fe, pero para poder llegarla a tener, ¿sí? Yo tengo que llegar y tener ese, como usted bien decía, ese sentido progresivo, ¿sí? Del poder primero ver, que fue lo que hizo María, que llegó primero, ¿sí? Luego tengo que venir y después de ver, tengo que poder observar para después de que yo haya observado, poder contemplar y con eso poder llegar a tener esa creencia, ¿sí? Que tuvo el discípulo que no tiene nombre, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y me hago esa pregunta de por qué vivo y por qué muero, yo podría decir que es por ese proceso que yo estoy llevando para poder llegar a tener mi fe. ¿Y por qué muero? Usted también me lo dijo, no sé si es así, para poder llegar a tener ese encuentro con Dios. ¿Sí? Entonces, creo que el proceso de mi vida, hablando por mí, usted me lo acaba de describir muy bien, en el sentido de que por qué estoy viviendo y qué va a pasar cuando yo vaya a morir. Y es eso, no sé si estoy bien, usted me podría corregir, por favor. Sí, yo lo expliqué desde la perspectiva del evangelista Juan, que comienza así su discurso en Juan 2:11, con el gran discurso sobre los grandes signos. Y él ofrece ahí 7 signos hasta llegar a la resurrección de Lázaro. Y el 8º signo, naturalmente, el que predomina todos los signos, en la resurrección de Cristo. Entonces es un itinerario de fe. Volviendo a esos principios que siempre insisto, que la fe es razonable y sensata. La razonabilidad de la fe es en cuanto que uno pues va descubriendo los valores de la fe y se va asentando sobre esas bases. Y la sensatez es no darle crédito a cualquier cosa. A que hoy me apareció el tal fulano y me dijo tal cosa, y si yo sopeso lo que me dice, analizo lo que me dice y está dentro del contenido de fe en la que yo he creído, sigo adelante. De lo contrario, me hacen bailar al son que me toquen. Y entonces no hay proceso de fe, sino que hay una confusión. Por eso insisto yo en este sentido progresivo del desarrollo de la fe en su madurez espiritual. De manera que la madurez, como el crecimiento humano, tiene todas sus etapas y uno va llegando a alcanzar la madurez, así dirá San Pedro, tenemos que alcanzar la madurez en Cristo, pero es ciertamente un proceso. Evidentemente la madurez la encontraremos en el momento final cuando Él nos llame. Hasta entonces verificaremos cuánto hemos hecho a lo largo de la vida. Pero sí estamos bien, Julio. Muchas gracias, padre. Bueno. Muy bien, ya el silencio ya está indicando que cerremos, ¿verdad? Les agradezco entonces su atención y esperamos pues que nos encontremos durante estos días importantísimos como son pues el jueves, que ya vendrán a las 10 quienes estarán en el huerto, el viernes el retiro y el sábado ya
a la vigilia, 6 de la tarde, porque tenemos que terminar antes de las 9 de la noche. Ajá. Muy bien, gracias, que pasen ustedes. Gracias a usted, padre, por las enseñanzas. Hasta luego. Feliz noche. Adiós. Adiós, chicos. Feliz noche a todos. Gracias. Cuídense.